Bienvenidos. Hoy aprenderemos cómo descomponer un número en sus factores primos. Quiere decir que vamos a encontrar dos o más números primos que dividen exactamente a un número entero. ¿Y cómo se logra esto? Pues haciendo divisiones sucesivas hasta llegar a 1. Se divide el número sucesivamente por los números primos, comenzando por el menor primo y repitiéndolo si es necesario. Vamos a hacerlo por medio de un ejemplo. Tenemos el número 12 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Primero se hace una línea vertical. Este es el método. Se hace una línea vertical al lado derecho del número que vamos a descomponer. Y le vamos a buscar los factores primos. Recordemos los primeros 5 números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Por ahora vamos a trabajar con estos primeros 5 números primos. Entonces, miremos, el 2 divide exactamente al 12. Aquí debemos recordar los criterios de divisibilidad. Sabemos que un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Por lo tanto, el 2 sí divide al 12 exactamente. Entonces lo coloco al lado derecho de la línea. ¿Y el 2 cuántas veces divide el 12? Pues lo divide exactamente 6 veces. Tengo como resultado el número 6. Ahora pienso, ¿el 2 divide al 6? Claro que sí, porque el 6 igualmente es un número par. Entonces, si lo divide exactamente. Y 6 dividido entre 2 me da 3. Pienso ahora, ¿el número primo 2 divide al 3? Me doy cuenta que no. Entonces ya el número primo 2 no me sirve más. Paso al siguiente número primo, que es el 3. ¿Y será que el 3 divide al 3? Claro que sí, porque todo número es divisible por sí mismo. Quiere decir que el 3 divide al 3 exactamente una vez. Aquí ya llegamos a 1. Aquí ya hemos terminado el proceso de descomponer el número en sus factores primos. Verifiquemos que es correcto. Multipliquemos los factores primos y me debe dar el número al cual estábamos descomponiendo, que era el número 12. 2 por 2, 4 y 4 por 3 es igual a 12. Aquí hemos verificado que está correcto. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo el número 24. Lo vamos a descomponer en sus factores primos. Lo primero que hago es trazar la línea vertical al lado derecho del número que voy a descomponer. Y como lo voy a descomponer en sus factores primos, recordémoslos. ¿Cuáles son los primeros números primos? 2, 3, 5, 7 y 11. Empecemos por el menor número primo, que es el 2. Siempre se comienza por el menor primo y se comienza de menor a mayor. ¿El 2 divide al 24? ¿Criterio de divisibilidad del 2? Claro que sí, porque el 24 termina en 4 y 4 es un número par. Por lo tanto, el 2 divide exactamente al 24. ¿Cuántas veces divide el 2 exactamente al 24? Pues 12 veces. Como resultado tuve el 12. Ahora, ¿será que el 12 es divisible entre 2? Claro que sí, porque termina en 2 y 2 es un número par. Entonces vuelvo y repito el número primo 2. Y miro que 12 dividido entre 2 me da 6. Como resultado tuve el 6. Ahora, ¿será que el 2 divide al 6? Claro que sí, todavía el número primo 2 me sirve porque el 6 es un número par. Entonces vuelvo y repito el número primo 2. Y 6 dividido entre 2 me da 3. ¿Será que el 2 divide al 3? Pues nos damos cuenta que ya el 3 no es un número par, ya no se puede dividir entre 2. Entonces miremos el siguiente número primo, que es el 3. ¿Y 3 se puede dividir entre 3? Claro que sí, porque todo número es divisible por sí mismo. Entonces 3 dividido entre 3 me da 1. Aquí ya llegué a 1, ya terminé, ya encontré los factores primos de 24. Vamos a hacer la multiplicación, vamos a comprobar. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3 igual a 24. Aquí tengo los factores primos de 24. Descompuse a 24 en sus factores primos. Tenemos el número 60. Vamos a descomponerlo en sus factores primos. Primer paso, escribir o hacer una línea, trazar una línea al lado derecho del número que voy a descomponer. Y como lo voy a descomponer en sus factores primos, pues recordemos que pueden ser 2, 3, 5, 7, 11. Bueno, vamos a trabajar por ahora con estos primeros números 5 primos. Los primeros 5 primos. Empecemos por el menor primo, que es el 2.
¿El 2 divide al 60? Claro que sí, porque 60 termina en 0 y un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en cifra par. ¿Cómo me sirve? Lo escribo al lado derecho de la línea. Quiere decir que 60 dividido entre 2, o miremos cuántas veces divide el 2 al 60, o mitad de 60. Mitad de 60 es 30. Como resultado obtuve el 30. ¿Será que el número 30, es divisible entre 2? Claro que sí, porque termina en 0. Entonces vuelvo y repito el número primo 2. Y 30 dividido entre 2 o mitad de 30, 15. Ahora, el número 15, el resultado que obtuve, ¿será que el 2 divide al 15? Exactamente. Me doy cuenta que no, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Entonces el número primo 2 ya no me sirve más. Pasemos al siguiente número primo 3. ¿Y será que el 3 divide al 15? Vamos a recordar los criterios de divisibilidad. Sumemos sus cifras. 1 más 5, 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto me doy cuenta que el 3 sí divide al 15 exactamente. ¿Y cuántas veces divide el 3 al 15 exactamente? Pues 5 veces. 5 por 3, 15. Miremos si el número primo 3 me sirve para descomponer al 5. Me doy cuenta que no, ¿cierto? Ya no me sirve el número 3. Entonces pasemos al siguiente número primo, que es el 5. ¿El 5 divide al 5? Claro que sí, porque todo número es divisible por sí mismo. En este caso, 5. Colocamos al 5 al lado derecho. Y 5 dividido entre 5 me dará como resultado 1. Como ya llegué a 1, aquí he terminado el proceso de descomponer al número 60 en sus factores primos. Vamos a verificar. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5 es igual a 60. Ahí tengo los factores primos del número 60. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a descomponer a 98 en sus factores primos. Trazamos la línea vertical. Recordemos que los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Vamos a trabajar con ellos. Empecemos por el menor primo, que es el 2. ¿El 2 divide al 98? Claro que sí, porque termina en 8 y 8 son número par. Entonces lo escribo de una vez. Y 98 dividido entre 2 me da exactamente 49. Miremos si el número primo 2 divide al 49. Me doy cuenta que no, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Entonces el número primo 2 ya no me sirve. Miremos el siguiente número primo, el 3. ¿Será que el 3 sí sirve? Sumemos sus cifras. 9 o 4 más 9 me da 13. Y 13 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3 tampoco divide al 49 exactamente. Pasemos al siguiente número primo, que es el 5. ¿Será que el 5 divide al 49? Claro que no. Recordemos los criterios. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Por lo tanto, el 5 tampoco me sirve. Pasemos al siguiente número primo, que es el 7. ¿Será que el 7 divide al 49? Pues nos damos cuenta que sí, porque en la tabla del 7, ¿cierto? Hay un número que multiplicado por 7 me da exactamente 49. Entonces coloquemos el número 7, el número primo 7. Y 49 dividido entre 7, pues me da exactamente 7. 7 por 7, 49. El resultado que obtuve fue 7. ¿A 7 quién lo divide? Pues el mismo 7. Y 7 dividido entre 7 me da 1. Aquí ya tengo los factores primos del número 98. Lo descompuse en los factores primos, que son el 2, el 7 y el 7. 2 por 7, 14. Y 14 por 7 me da exactamente 98. Aquí tengo los factores primos del número 98. Veamos otro ejemplo. 180 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Recordemos que pueden ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Bueno, vamos a trabajar con ellos primero. Empecemos por el número 2. ¿El 2 divide al 180? Claro que sí, porque termina en 0. Entonces lo coloco enseguida. ¿Y la mitad de 180 o 180 dividido entre 2? Vamos a decirle mitad. ¿Mitad de 180? Pues exactamente 90. ¿El 2 divide al 90? Todavía me sirve el primo 2 porque 90 termina en 0. Entonces, mitad de 90 me da 45. Este resultado que tuve 45, ¿será que el 2 me sirve todavía? ¿El número primo 2 me sirve para dividir al 45? Exactamente, me doy cuenta que no, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. El número 2, el primo 2, ya no me sirve,
vámonos al siguiente número primo, que es el 3. Miremos si el 3 divide el 45. ¿Cómo hago para saber? Sumemos sus cifras. 4 más 5 es 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3, el número primo 3, sí me sirve. Lo coloco enseguida y hagamos el proceso de división. 45 dividido entre 3 me da exactamente 15. 15 por 3, 45. Listo. Miremos ahora si el número 3 me sirve para descomponer al 15. O para dividirlo exactamente. Pues 1 y 5, 6. Y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3 me sirve todavía. ¿Y qué número? O en la tabla del 3, ¿qué número multiplicado me da 15? Pues 5. 5 por 3, 15. O 15 dividido entre 3 me da 5. ¿Será que el 3 todavía me sirve para dividir al 5? Me doy cuenta que no, porque ya el 5 no es múltiplo de 3. Entonces pasemos al siguiente número primo, que es el 5. Y al 5, ¿el 5 divide al 5? Claro que sí. 5 entre 5 me da 1. Y aquí ya hemos terminado el proceso de descomponer a 180 en sus factores primos. Verifiquemos. Esta multiplicación me debe dar 180. Al multiplicar todos los factores primos me debe dar 180. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. Y 36 por 5 es igual a 180. Ahí tengo los factores primos de 180. He descompuesto a 180 en sus factores primos, que son el 2, 2, el 3 y el 5. Miremos otro ejemplo. Tenemos a 110. Vamos a descomponer en sus factores primos. Ya sabemos que pueden ser estos. Empecemos por el menor número primo, que es el 2. ¿El 2 divide el 110? Claro que sí, porque termina en 0. Entonces sabemos que lo divide exactamente. Lo colocamos enseguida al lado derecho de la línea y hagamos el proceso de dividir. 110 dividido entre 2. O podemos decir mitad de 110. Mitad de 110, exactamente 55. ¿Será que el número primo 2 me sirve para dividir al 55 exactamente? Me doy cuenta que no, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Entonces el 2 ya no me sirve. Miremos si el siguiente número primo 3 me sirve. 5 más 5 es 10. Y 10 no es múltiplo de 3, por lo tanto el 3 tampoco sirve. Pasemos al siguiente número primo, que es el 5. ¿Será que el 5 divide el 55? Claro que sí, porque el criterio de divisibilidad del 5 dice que un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Entonces coloquemos el 5 al lado derecho de la línea y hagamos el proceso de división. 55 dividido entre 5, pues me da 11. Miremos ahora si el 5 divide al 11. Me doy cuenta que no, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces pasemos al siguiente número primo, que es el 7. Pero me doy cuenta que en la tabla del 7 tampoco hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 11. Entonces el número primo 7 tampoco me sirve aquí. Pasemos al siguiente número primo, que es el 11. ¿Y 11 divide 11? Claro que sí, porque todo número es divisible por sí mismo, ¿cierto? Y el 11 es un número primo, entonces, ¿y 11 dividido entre 11? Pues me da 1. Aquí ya terminé de encontrar los factores primos de 110. ¿Y cuáles son? Pues 2 por 5 por 11. 2 por 5, 10. Y 10 por 11, pues 110. Ahí tengo los factores primos de 110.